los que no hayan podido estar y para referencia de los que están en el canal de YouTube, solicitamos mantener la cámara y el micrófono apagado durante toda la presentación. Este webinar será ofrecido por la doctora Margie Álvarez Rivera, que cuenta con un doctorado en educación con énfasis en currículo y enseñanza y una subespecialidad en tecnologías de aprendizaje. Tiene una maestría en ciencias de la información con énfasis en la gestión del conocimiento y está certificada como profesional en herramientas para la enseñanza en línea y la gestión de plataformas de aprendizaje virtual que incluye, entre otras, Moodle, Blackboard, Canvas y Neo. También está certificada como educador innovador de Microsoft. Su experiencia en el campo educativo incluye 9 años como tecnóloga educativa en áreas de aprendizaje en tecnología, tecnologías educativas emergentes y la integración de tecnología en el aula. Además, ha sido embajadora de Tecnolochicas como parte del Centro Nacional de Mujeres y Tecnología de la Información desde el 2018. Doctora Álvarez, ¿las preguntas se hacen durante la presentación o al final? Las pueden hacer durante la presentación por el chat y después al final abrimos una sesión para que puedan eh, abrir micrófono y hacer sus preguntas y comentarios. Ok, pues las personas pues, que tengan preguntas las pueden ir haciendo en el chat para canalizarlas a la doctora. Y sin más demora, doctora Álvarez, el espacio virtual es suyo. Adelante con su presentación. Muchas gracias. Buenos días. En esta mañana vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos aprovechar las tecnologías y las plataformas que tenemos disponibles para crear lo que sería nuestro salón virtual, ¿verdad? Que no viene a ser otra cosa que nuestro espacio donde vamos a estar con nuestros estudiantes durante el término académico para ofrecer un curso. Entonces, así como en un salón físico, pues tenemos una organización, una estructura y unas dinámicas, pues vamos a ver entonces cómo desde un espacio virtual donde no existe, ¿verdad? Ese elemento o restricciones físicas, nosotros podemos trabajar con estructuras y dinámicas que corresponden y son parte de la naturaleza de lo que son los espacios virtuales que hemos llamado salones virtuales. Para este webinar, pues el objetivo es que podamos trabajar con estrategias prácticas. Y esas estrategias prácticas las vamos a discutir desde la perspectiva del estudiante, de cómo nosotros podemos maximizar la participación del estudiante en estos entornos digitales. Así que para este webinar, pues el propósito es que podamos conocer técnicas y herramientas que nos permitan facilitar nuestros cursos de manera efectiva. También que podamos fomentar la interacción y el compromiso de los estudiantes con estas estrategias que vamos a discutir y un poco ver cuáles han sido las mejores prácticas para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo. Y como esto es un tema de facilitación interactiva, pues yo voy a empezar con una dinámica. Así que les voy a estar compartiendo en este próximo slide un QR code o un enlace. Pueden usar también el enlace para acceder a esta herramienta que yo utilizo con mis estudiantes para proveerles dinámicas dentro de una presentación y así pues que la presentación no sea totalmente monótona en el sentido de que esté hablando todo el tiempo, sino que los estudiantes también tienen alternativas de poder participar más allá de prender el micrófono, de comentar en el chat de la presentación. Les compartí el enlace por el chat y ahora les voy a compartir pantalla de lo que es la dinámica. Yo estoy utilizando en esta ocasión una herramienta que se llama Mentimeter. Y en esa herramienta, pues podemos ver, ¿verdad? Una dinámica que he preparado para que ustedes puedan contestar de primera instancia cuál es su objetivo principal para este webinar. Pueden acceder a través de, déjenme colocarle por aquí el QR code también, pueden escanear ese QR code o pueden usar el código que aparece en la parte superior de la pantalla que dice menti.com y el código es 5873426. Y en lo que se siguen conectando las demás personas, pues hacemos esta pequeña dinámica para comenzar.
¿Qué hace una herramienta como Mentimeter? Es que yo le puedo proveer a los estudiantes en un espacio virtual una alternativa de interacción donde ellos pueden estar desde sus dispositivos móviles o sus computadoras presentes en una sesión sincrónica como la de esta mañana y les puedo colocar diferentes preguntas o diferentes tipos de interacciones y los estudiantes lo que van haciendo es que van contestando cada una de esas preguntas, ¿verdad? En diferentes sistemas. En el caso de esta primera dinámica que estamos teniendo es un word cloud o una nube de palabras. Así que la herramienta lo que le permite al estudiante es describir, ¿verdad? En palabras o en términos la contestación a la pregunta. En este caso, el objetivo principal para participar en el webinar, y ahí están viendo en pantalla cómo se va moviendo ese word cloud mientras entra la participación de los asistentes. También Mentimeter, adicional a permitirle a la persona escribir, ¿verdad? La contestación a la interacción, puedes reaccionar, que eso es otro de los elementos que ustedes van a ver en su dispositivo, que les va a aparecer la opción de reaccionar. Incluso hay una tercera opción que es comentar, esa la tengo apagada para no confundir ver el chat con los comentarios del Mentimeter, pero en una sesión donde yo estoy utilizando esta plataforma por completo para mi sesión virtual, yo le activo el chat a los estudiantes porque mientras estamos llevando a cabo la presentación o las interacciones, los estudiantes también pueden comentar, que tal vez explicar o un poco elaborar más en su contestación o en la interacción que hizo. Así que en este caso, pues estamos viendo esta nube de palabras, propósitos o objetivos principales, aprender, mejorar, adiestrarme, enseñanza, aprender nuevas estrategias, expandir conocimiento. Entonces, esta técnica es buena así como tipo rompehielo, porque cuando nosotros estamos con nuestros estudiantes en un espacio virtual, esto les da primero la interacción, así que participan activamente en la sesión, ¿verdad? O en la clase. Y también nos permite o nos da una alternativa para poder discutir sobre lo que los estudiantes están contestando en esa dinámica. Así que, por ejemplo, si hay algún término, alguna palabra o alguna contestación que el docente pues le parezca importante resaltar o quizás un poco entrar en detalle o preguntar por qué esa contestación o qué te hizo pensar en eso, pues también le da esa otra oportunidad de tener esa interacción con los estudiantes. En este word cloud, uno de los elementos que trabaja la herramienta es que mientras van entrando las contestaciones, las va organizando, ¿verdad? En esta nube de palabras y las va colocando en diferentes colores y en diferentes tamaños. Eso también tiene que ver con la frecuencia de las palabras. Así que digamos que muchas personas contestan aprender o muchas personas contestan capacitación o muchas personas contestan estrategias, pues esas palabras son las que van a aparecer en mayor tamaño y aquellas que aparecen en menor tamaño son bien particulares que una o dos personas han comentado sobre ellas. Así que partiendo de este primer ejercicio, pues hay, ¿verdad? Una línea bastante clara sobre los propósitos o los objetivos para participar de este webinar y ha sido entonces pues la capacitación, el aprendizaje, la innovación y trabajar con diferentes estrategias. Voy a regresar acá al chat, él se va a quedar activo, ¿verdad? Pero voy a regresar a mi pantalla, a la presentación, para entonces continuar con nuestra charla para el día de hoy. Vamos a ver si me deja ahora regresar. Aquí estamos. ¿Están viendo de nuevo la presentación?
Sí, se ve la presentación, doctora. Perfecto, gracias. Vale, pues entonces, para hablar, ¿verdad?, sobre lo que es el salón virtual y todas estas estrategias de facilitación interactiva, yo quiero traer como introducción cuál ha sido la evolución y cuáles son esas tendencias actuales que estamos viendo en la educación a distancia. Particularmente porque muchas de estas tendencias influyen en lo que van a ser esas prácticas que vamos a ver y esas estrategias que vamos a discutir sobre la facilitación interactiva en nuestras salas virtuales. El primer punto que les traigo, pues, es el auge de las plataformas de aprendizaje en línea. Y aquí, pues, podemos ver, por ejemplo, los LMS, como los que nosotros usamos en nuestra institución, que puede ser Moodle en la mayoría de los recintos de la UPR, como lo es Blackboard en el recinto de Ciencias Médicas. También hay otros sistemas muy conocidos, ¿verdad?, que se están utilizando en diferentes partes, como por ejemplo Canvas, que también se utiliza muchísimo como un sistema de gestión de aprendizaje. Adicional a esas plataformas, hay otras plataformas que son bastante usadas también, que trabajan con otros elementos, como por ejemplo, trabajar con eventos en vivo, trabajar con MOOCs, que son, ¿verdad?, pues, espacios virtuales masivos, donde mucha gente entra a esas capacitaciones o a esas oportunidades de aprendizaje que se trabajan desde otra perspectiva. También tenemos como segundo punto la integración de las tecnologías emergentes, y aquí le coloco la inteligencia artificial como primera de esas tecnologías porque la hemos visto en auge en los últimos años, pero también se ha visto un auge en lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada, y eso ha sido también una de las herramientas que más se ha estado trabajando en lo que es la educación a distancia y en estos espacios virtuales. Otro elemento que está haciendo tendencia es la personalización del aprendizaje, pero mediada por el análisis de datos. Y este análisis de datos se da precisamente por estas plataformas que capturan los datos de uso, de entrada, de frecuencia de visita, el desempeño de los estudiantes desde las diferentes actividades o evaluaciones que nosotros le programamos en estas plataformas. Y esos datos pues tienen un propósito más allá de ser capturados por la plataforma, es entonces utilizarlo para trabajar con elementos particulares que podemos ver, patrones que podemos identificar o casos aislados que podemos entonces atender con nuestros estudiantes. También se ha visto un aumento de los programas híbridos, ¿verdad? Programas que combinan cursos presenciales con cursos en línea. Y eso es también otro elemento que incide en lo que son estas prácticas de facilitación interactiva. Y por último punto, el énfasis que se ha estado dando desde ya bastante tiempo, pero mientras más estamos integrados a una sociedad digital y virtual, pues entonces el énfasis en esas habilidades digitales y lo que es el aprendizaje permanente. Pensando en esas tendencias, ¿verdad?, y en cómo ha sido esa evolución y esa integración de esas tendencias, pues también hay desafíos que los docentes enfrentan cuando estamos hablando de entornos virtuales. Uno de los primeros desafíos es la adaptación a nuevas tecnologías y plataformas. Y cuando hablamos en el slide pasado sobre esas tendencias y todas estas tecnologías emergentes, pues cada vez que surgen nuevas tecnologías es una nueva herramienta que podemos utilizar, pero también es un nuevo proceso de aprendizaje para poder dominar, ¿verdad?, conocer y dominar esa herramienta y poder integrarla en nuestros cursos. El segundo punto, que puede ser también un desafío, es poder mantener el compromiso y la motivación de los estudiantes. Y a diferencia de los espacios presenciales, donde no solamente estamos físicamente en el mismo lugar y tiempo con nuestros estudiantes y podemos notar todo lo que es la comunicación verbal y no verbal, cuando estamos en espacios virtuales hay muchos retos en ese sentido. Así que es más difícil poder identificar ese nivel de motivación de los estudiantes o de interés de los estudiantes.
El tercer punto o desafío es la evaluación efectiva en estos entornos en línea o en estos entornos virtuales. Y de eso pues vamos a hablar un poco sobre esas estrategias que podemos utilizar para poder llevar a cabo diversas estrategias de evaluación efectiva. La gestión del tiempo y la carga del trabajo es otro de los desafíos y yo creo que este une mucho de los desafíos anteriores porque tenemos que saber cuánto tiempo nos va a tomar trabajar, por ejemplo, con cómo adoptar nuevas tecnologías, cómo mantenernos al día con las tecnologías, las herramientas, las plataformas que estamos usando. Por ejemplo, Microsoft Teams es una herramienta que si la usan constantemente, van a ver que de cada 2 o 3 semanas tiene algún update o le cambia alguna función o integran herramientas nuevas. Lo mismo, por ejemplo, con otras herramientas que podemos utilizar en línea, las mismas apps que utilizamos frecuentemente. Son herramientas que evolucionan, ¿verdad? Tienen sus upgrades y entonces con esos cambios pues también viene un nuevo proceso de tengo que tomar el tiempo para ver qué es lo nuevo, cómo funciona, cómo se hace y cómo lo puedo integrar en mis estrategias de docente. Y a eso se le añade la carga de trabajo. Y si bien es cierto que en clases presenciales tenemos una carga de trabajo con nuestros estudiantes, más nuestra práctica docente, más, ¿verdad?, todas las tareas externas que tenemos a la sala de clase, cuando estamos en un entorno virtual, a esa carga de trabajo se le añade todo lo que nosotros tenemos que dominar y manejar en espacios virtuales para poder llevar a cabo ya sea una revisión, una retroalimentación, una evaluación, etc. Y el último desafío que pues, todavía sigue surgiendo en los entornos virtuales es cómo crear un sentido de comunidad con nuestros estudiantes en estas clases virtuales, ¿verdad? Cómo crear ese sentido de que aunque cada cual esté en su tiempo y en su espacio, pues hay un grupo, hay una comunidad, hay unas interacciones y una comunicación que se debe dar y entonces de ahí pues partimos para poder entender por qué es importante trabajar con esta facilitación interactiva cuando estamos en estos entornos virtuales. ¿Por qué vamos a trabajar con este elemento de facilitación interactiva? Ha sido probado que fomenta la participación activa y el aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Hay varios estudios que después en la sesión de referencia los van a tener disponibles, donde precisamente se toman diferentes ambientes. Yo hice pues un resumen de lo que son en ambientes de educación superior, ¿verdad? Ambientes universitarios y también ambientes en escuela secundaria donde se trabajan con espacios virtuales para diferentes actividades de aprendizaje. Y se ha visto, ¿verdad? Y se ha probado que fomenta la participación del estudiante y de cierta manera también eso ayuda a mejorar la retención y la comprensión del contenido. Y esto se hace en comparación, ¿verdad?, con lo que sería un aprendizaje pasivo, donde, por ejemplo, son lecturas asignadas o videos o presentaciones asignados, pero no hay una interacción más allá entre el estudiante y el contenido, o los estudiantes y el contenido, o entonces estudiantes, docentes y contenido. El tercer elemento que traigo para discusión es que también la facilitación interactiva permite una retroalimentación inmediata y personalizada. En este sentido, nosotros podemos tener diferentes dinámicas como la que tuvimos al inicio de esta sesión, donde a través de ese ejercicio de esa nube de palabras, yo podía en un elemento, ¿verdad? En un espacio de un curso, esa pregunta estaría dirigida a un término o a un tema del curso y así yo puedo conocer cómo mis estudiantes están comprendiendo ese término o ese tema, si hay dudas, si hace falta recapitular o reforzar un poco más sobre algunos conceptos, pues ahí tienen esa retroalimentación inmediata. A la vez que pues se puede identificar cuáles son aquellos puntos donde coinciden los estudiantes y así también podemos trabajar con y atender
cada uno de esos casos. El otro elemento importante es que podemos desarrollar entonces habilidades de comunicación y pensamiento crítico. Y como último, aumentar la satisfacción y el compromiso de los estudiantes. Y en este último punto, aunque más adelante vamos a discutir las estrategias en específico, cuando tenemos una facilitación interactiva, los estudiantes están más pendientes a lo que está ocurriendo en esa sesión virtual porque están ya conscientes de que en algún momento van a tener alguna actividad, alguna dinámica, va a haber un momento donde el estudiante va a tener una participación. Entonces, al principio, ¿verdad? Por lo menos desde mi experiencia, al principio en el semestre, quizás la primera o la segunda clase que yo integro dinámicas como la que hicimos al inicio de la sesión, le toma por sorpresa a muchos estudiantes. Por eso yo lo trabajo más como un tipo rompehielo, pero los voy acostumbrando a que esas son las dinámicas que van a tener a lo largo del semestre. Y entonces, ya cuando estamos en una sesión bastante densa, muy teórica, pues saben que en algún momento va a aparecer alguna interacción con alguna pregunta rápida, alguna dinámica de nube de palabras o alguna dinámica de comentario o incluso de reacción con emojis, simplemente algo como eso, para mantener esa motivación y mantener la atención también del estudiante. Vamos a hablar un poco sobre los principios básicos de la facilitación en estos entornos virtuales y hemos estado hablando de la facilitación interactiva. Y técnicamente la facilitación interactiva es cómo nosotros podemos dirigir y gestionar ese proceso de aprendizaje que están desarrollando los participantes o los estudiantes para que no sean simplemente espectadores, ¿verdad? Para que no estén conectados ahí 1 hora, media hora, 3 horas en nuestros cursos, que al final muchas veces no enfocan y no prestan atención a todo lo que está ocurriendo. Y de esa manera los volvemos activos y los volvemos colaboradores dentro de ese mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. Si miramos la facilitación tradicional versus la facilitación interactiva, pues podemos pensarlo desde la perspectiva que en lo tradicional, pues es más pasivo, ¿no? Está más centrado en el profesor, es quien está ofreciendo la sesión, la charla, el curso, y el estudiante está meramente escuchando, tomando nota, pero no hay un proceso más colaborativo ni más activo de parte del estudiante. En el caso de la enseñanza interactiva, pues entonces se basa, ¿no? en el estudiante y en todo lo que el estudiante puede hacer y cómo el estudiante puede participar y colaborar dentro de ese espacio virtual. Mirándolo más en profundidad, cuando hablamos de la enseñanza tradicional, pues estamos hablando de clases magistrales, ¿verdad? Por ejemplo, o sesiones donde el profesor es quien está impartiendo toda la clase, está dando toda la información, todo el contenido, y como mencioné, los estudiantes meramente están tomando nota. La interacción en ese tipo de enseñanza es limitada. Usualmente es unidireccional, ¿verdad? Del profesor a los estudiantes. Sí, hay quizás preguntas, pueden ser ya esporádicas a lo largo de la sesión o que el profesor o profesora tenga un periodo para que los estudiantes hagan preguntas, pero no está diseñado específicamente para ser completamente interactivo. En el caso de la facilitación interactiva, pues aquí nos vamos a acompañar de dos cosas. Uno, de esas estrategias interactivas donde estamos buscando que el estudiante esté más activo en su proceso de aprendizaje, donde no tan solo sea interacción estudiante con profesor, sino también sea interacción entre los estudiantes y entre el profesor y todos los estudiantes. Así que va a ser mucho más colaborativo. Utilizamos herramientas digitales para crear estos entornos que son interactivos y que son participativos. Como estamos hablando de facilitación en línea, pues ya de por sí tenemos un entorno virtual donde vamos a estar llevando a cabo esa facilitación. Ahora, no todas las plataformas o los espacios donde
podemos tener estas reuniones virtuales permiten o tienen alternativas para llevar a cabo facilitación interactiva en entornos virtuales. Así que nos vamos a apoyar de diferentes herramientas para poder llevar a cabo esa facilitación interactiva basada, ¿verdad?, en diferentes estrategias que ya han sido comprobadas que precisamente trabajan con la motivación del estudiante y trabajan con el compromiso del estudiante y la atención en esos entornos virtuales. Si miramos una comparación entre un entorno físico y un entorno virtual, pues no están del todo separados, ¿no? Al final, el objetivo de cualquier entorno, ¿verdad?, virtual o presencial o físico, es poder crear una conexión con nuestros estudiantes y de esa manera, pues poder trabajar con todo lo que es la estructura de la lección, discusiones, prácticas, demostraciones, trabajar con el pensamiento crítico, análisis. Todo esto lo podemos trabajar en ambos entornos. ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, y como había mencionado antes, en un entorno virtual tenemos una falta de señales no verbales que sí podemos percibir en un entorno físico. En el entorno virtual tenemos mayor dependencia y uso de herramientas tecnológicas. Y otra diferencia es el manejo del tiempo, que es uno de los retos que ya vimos, cómo podemos manejar el tiempo dentro de una estructura virtual cuando ya sabemos que en una estructura física presencial hay, ¿verdad?, unos elementos que automáticamente nos permiten manejar el tiempo de esa sesión versus cómo se hace en lo virtual. Cómo se puede trabajar con todos los elementos, ya sea sincrónicos o asincrónicos, dentro de ese entorno virtual, que lo vamos a ver también más adelante. ¿Cuál es el beneficio de esta facilitación interactiva para nuestros estudiantes? Bueno, pues uno de los primeros beneficios o de los principales beneficios que se ve a través de la literatura es que mejora la retención. Así que con todas estas dinámicas y estas estrategias, los estudiantes tienen una capacidad para recordar mejor la información, ya que participan activamente en la construcción, ¿verdad?, de ese aprendizaje. Otro elemento, otro beneficio es el fomento de habilidades críticas, y aquí pues estamos hablando de solución de problemas, pensamiento crítico, análisis y también la parte de la colaboración. Y finalmente, ¿verdad?, regresamos al elemento de la motivación y el compromiso, y eso es uno de los elementos que vamos a ver a lo largo de esta presentación, que se va a repetir como uno de los objetivos principales de estas estrategias. Los estudiantes, cuando están en estos elementos y en estas actividades que son interactivas, van a estar más conectados, van a estar más comprometidos y motivados en ese proceso de aprendizaje. Y esto se ha visto también que reduce, ¿verdad?, lo que son las ausencias o lo que es pues, las bajas o el abandono de los cursos, particularmente aquellos que son en entornos virtuales. ¿Cuál es el beneficio para nosotros como docentes? Bueno, pues como nosotros podemos trabajar con diferentes estrategias para facilitar nuestros cursos de forma interactiva, podemos a su vez mejorar los métodos de enseñanza en el momento, ¿verdad? Y yo puedo responder mejor a cuáles son las dudas de mis estudiantes, a cuáles son quizás percepciones erróneas de conceptos o de temas de mis estudiantes, atender preguntas directas de los estudiantes, más allá que una dinámica tradicional de pregunta y respuesta. Y también me permite como docente crear un entorno dinámico donde se fomenta una experiencia mucho más activa, mucho más dinámica y que para al final de los estudiantes va a ser enriquecedora por todas las oportunidades y alternativas que tienen en ese entorno virtual para poder llevar a cabo su proceso de aprendizaje. Como todo, hay diferentes desafíos en lo que es la facilitación interactiva, y uno de los primeros desafíos que nosotros podemos ver en la práctica es la falta de participación de los estudiantes, y ahí puse un fantasmita, ¿verdad?, a propósito, porque en muchas de las sesiones virtuales, cuando estamos con nuestros estudiantes,
La mayoría de los estudiantes tienen las cámaras y micrófonos apagados. Eso es como una práctica ya casi universal. Son bien pocos los estudiantes que tienen como costumbre encender cámara o participar activamente a través del micrófono. Así que nosotros estamos dando una sesión, una clase, y asumimos que el estudiante está ahí, que está conectado, que está motivado y está comprometido. Sin embargo, si es una clase totalmente tipo charla o tipo seminario o simplemente el docente dando el material, dando la presentación, no hay estas estrategias de facilitación interactiva, no vamos a saber si realmente los estudiantes están, no están. Podemos quizás hacer una pregunta y de repente le decimos, pues, alguien quiere comentar o alguien quiere contestar y suenan los grillos porque nadie quiere prender o encender su micrófono, mucho menos su cámara. ¿Cuáles son posibles soluciones para este reto? Que es un reto que tenemos constantemente en nuestras sesiones virtuales. Uso de herramientas interactivas que van a fomentar la participación voluntaria, ¿verdad? Porque al final del día no podemos obligar a nuestros estudiantes a que participen en el curso, pero sí podemos fomentar esa participación voluntaria y pues también trabajar con generar espacios para crear preguntas abiertas. Y dentro de esas herramientas yo les voy a presentar más adelante algunos ejemplos bien puntuales de algunas herramientas que he utilizado y otras que son muy utilizadas frecuentemente para trabajar con estas interacciones, ¿verdad? Para fomentar la participación activa. ¿Cuál es el otro desafío que tenemos constantemente? Los problemas técnicos. Y en problemas técnicos, pues no los desgloso porque si hablamos de problemas técnicos, podemos estar aquí mucho tiempo trabajando con cada uno de ellos. Claro, podemos tener problemas técnicos a nivel de herramienta, a nivel de plataforma, a nivel de conectividad, a nivel de servicio de energía eléctrica, que no es nada raro en Puerto Rico. ¿Cuáles serían soluciones que podemos manejar? Lo primero es la capacitación técnica previa. Por ejemplo, si yo voy a implementar Teams y las aplicaciones y las herramientas que trae Teams para la facilitación interactiva, pues yo voy a primero conocer cómo las voy a usar, voy a hacer pruebas, voy a crear sesiones virtuales abiertas para poder manejar todo eso, asegurarme que lo domino bastante bien y entonces así poderlo aplicar con mis estudiantes. Y lo mismo para los estudiantes. Si yo les voy a pedir a los estudiantes que usen una plataforma, una herramienta que no han utilizado anteriormente, pues usualmente los oriento, guías, tutoriales, demostración de esa herramienta para que sepan cómo usarla antes de entrar a una dinámica para utilizar una herramienta que no han usado anteriormente. El otro elemento que podemos también manejar es uso de tecnologías accesibles que sean fáciles, interfaces, ¿verdad? Y el manejo, que sean user-friendly, lo que conocemos como user-friendly, que no sean muy complicadas ni para docentes ni para estudiantes. Y también cómo nosotros, como docentes, nos podemos adaptar, ¿verdad? Ante diferentes fallos técnicos. Por ejemplo, si yo estoy dando la presentación de clase y de repente hay una falla en el servicio de internet, pues yo tengo mi móvil, ¿verdad? Programado como hotspot, así que rápido puedo activar el hotspot de mi teléfono y así quizás se me van 2-3 minutos en lo que regresa la conexión y puedo continuar la clase. Digamos que se va el servicio de energía eléctrica, pues yo tengo mis aplicaciones en mi teléfono